Estamos hoy en el camino, Señor, de enrumbarnos hacia el trabajo de la guerra espiritual, entendiendo que esto es una forma de vida, es una concepción, Señor. No es solamente un momento o una actitud temporal, sino que es un permanente batallar contra nuestro enemigo para obtener la victoria. Sé que muchos tenemos grandes batallas que librar y estamos en ese camino, Señor, para conquistar. Te honramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a ir nuevamente a la palabra. Vamos a ir a la escritura, a lo que sería la número 11, el tipo de oración número 11. Daniel capítulo 9, versículo 20. Vamos a aprender sobre lo que es el tipo de oración que denominamos perdón identificativo. Perdón identificativo. Dice la palabra, aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. ¿Ok? Aquí nosotros ya empezamos a conceptualizar algo que para mí va a ser muy importante al final de estas dos clases, y es que usted entienda que tal vez no va a encontrar durante estas 20 una oración específicamente de guerra espiritual. Y eso es al propio. Yo no puse en estas 20 tipos de oración una que fuera de guerra espiritual, porque en realidad todas las oraciones, de alguna manera, son también batalla espiritual. Y entender la batalla espiritual como una serie de diferentes tipos de oración, dependiendo de la circunstancia con la cual nos vayamos encontrando, es lo mejor que podemos hacer para ser efectivos en la batalla espiritual. ¿Y por qué lo digo en este punto? Bueno, porque precisamente el perdón identificativo es una de las herramientas que podemos llegar a necesitar en medio de la batalla espiritual cuando estamos librando, ¿no?, esa guerra contra un enemigo que tiene control de un territorio, control de una ciudad, de una nación. Nosotros nos ponemos en el lugar de aquellos que estuvieron antes, de los que pecaron, de los que transgredieron la ley de Dios, que lo desecharon a él, y pedimos ese perdón identificativo. Entonces, la pregunta sería, ¿el perdón identificativo es guerra espiritual? Sí, sí lo es. ¿Pero es la única forma de orar en la batalla espiritual? Pues no. Ya hemos visto que estamos hablando de liberación de demonios. Yo creo que ahí, claro que hay un condimento importante de guerra espiritual. También les hablé del tema de la exaltación como parte de la batalla espiritual. Gestar los milagros de fe, cuando hablábamos de declarar, de anunciar, aunque vamos a hablar algo más específico que es profetizar, pero esa gestación de esos milagros de fe también tiene que ver con la batalla espiritual. El hablar en el espíritu también puede ser una parte, una sección de nuestra batalla, de nuestra guerra espiritual. Entonces, si usted se va dando cuenta, dentro de lo que yo le he ido tejiendo a través de ya estas casi 14 clases que llevamos, usted ha ido desvinculando la idea de que la guerra espiritual es exclusivamente un tipo de oración. La guerra espiritual es un fenómeno, podemos llamarle así, es un patrón de conducta que involucra a muchos otros elementos de manera, llamémosle, igual de importante. O sea, no es que el perdón identificativo es más importante que la oración por gestación de milagros o la oración en el espíritu. Son igual de importantes. Pero igual de importantes son los actos proféticos, que todavía no hemos llegado a esa parte, a hablarla en detalle, y la hablaremos en las próximas clases también. Pero ya usted se va encontrando cómo la batalla espiritual la tenemos que sacar de la idea de que es solamente orar, porque no es solamente orar. Es mucho más que eso. Representa muchas cosas que nosotros hacemos para poder llegar a decir que estamos haciendo guerra espiritual. ¿Ok? Y yo sé que usted ya me está comprendiendo. Daniel 9:20, creo que ya lo leí o no sé, si no lo vuelvo a leer. Aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Es ponerse en el lugar de otra persona y reconocer sus pecados.
Este es un principio que nos permite entender el misterio de la remisión de pecados que Cristo hizo posible a través de su sacrificio en la cruz. Él se puso en lugar de nosotros, no siendo pecador, para que mediante su muerte fuera pagado el precio de nuestra maldad. La oración nos permite acercarnos a esa posición, aunque todavía distante, ya voy a referirme a esto, pero que nos deja comprender lo que movió a Jesús para realizar tal acto de amor. La misma palabra enseña que no hay mayor amor que el del que está dispuesto a dar la vida por otro. Basándonos en ese principio, podríamos decir que no hay oración más llena de amor que aquella que nos permite ponernos en el sitio de otro para pedir perdón por sus fallas. Ojo acá, porque aquí podríamos nosotros decir, ok, entonces nosotros podemos pedir perdonar los pecados de otros. No, el que perdona esos pecados es el sacrificio de Cristo. Pero recordemos que para que haya esa consolidación del perdón a través de la salvación, ¿verdad? Porque Cristo nos perdona, pero para que haya salvación, tiene que haber arrepentimiento de pecados, lo cual es diferente. Entonces, nosotros lo que hacemos es el papel de arrepentidores, vamos a decirlo así, aunque la palabra creo que no debe existir. O sea, es posicionarnos en un lugar de arrepentimiento, no de expiación de pecados. Ojo que son cosas diferentes. La expiación de pecados es a través de Cristo. Nadie llega al Padre si no es por Cristo. Pero en el caso nuestro, de lo que estamos hablando aquí, es de colocarnos en una posición donde reconozcamos la maldad de la tierra, la maldad de los ancestros, la maldad de los antiguos, y pidamos perdón, nos arrepintamos por pecados que nosotros no hemos cometido. ¿Para qué? Para que ese perdón convertido en salvación sea aplicado sobre nosotros. Es muy importante y tal vez dedicaré una clase a hablar del tema, aunque no creo que sea como el centro o el momento, para hablar específicamente de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, o tal vez me animo y les tengo una clase de eso antes de terminar el curso. La sangre de Cristo es muy importante en esta ecuación de la guerra espiritual y entenderla correctamente. Saber qué representa esa sangre, ¿verdad? Acuérdese cuando yo en algún momento le decía, cuidado con andar diciendo la sangre de Cristo me cubra, la sangre de Cristo me cubra. Porque el problema no es decirlo, sino lo que usted piensa que pasa cuando usted lo dice. Que la sangre de Cristo es la manifestación de un sacrificio perfecto y eterno. ¿Ok? Entonces, porque yo invoque la sangre de Cristo, no es que la sangre de Cristo viene y me empapa y entonces ya no me pasa nada, ¿verdad? Como una capa ahí de superhéroe que me hace invisible a todos los males de Satanás. Eso no es la sangre de Cristo. Y hay gente que la conceptualiza de esa manera. La sangre de Cristo tiene poder y tiene poder eterno. Bien, entonces, cuando nosotros entendemos precisamente el papel que juega la sangre de Cristo en todo esto y lo entendemos el sacrificio y lo que implica y la derrota que tuvo Satanás, cuando vamos a la guerra, nosotros no vamos a estar invocando lo que no tiene que ser invocado. Vamos a orar correctamente y como decía, es cuando ya dejamos de orar de una manera tan enfocada en Satanás para empezar nosotros a enfocarnos en la grandeza de Dios. Y creo que en la guerra espiritual siempre es importante tener ese balance, no extralimitarnos en lo que el diablo hace. Yo les decía, hay gente que sabe más lo que hicieron todos los masones antes de hoy a lo que dice la Biblia sobre lo que él va a hacer, lo que Dios prometió, lo que Dios anunció. Entonces la sangre de Cristo y entenderla nos va a llevar por lo profético. No tanto en enfocarnos en lo que el diablo hace, lo malo que es, lo que roba, lo que a la gente que ha matado, los pactos, y eso es importante, no lo niego, pero no puede ser el centro de nuestra batalla espiritual. No puede ser el centro de nuestra batalla espiritual. ¿Entretiene? Claro que entretiene. Andar leyendo enciclopedia, libros de historia, meterse en las profundidades de lo que hizo fulano, mengano, de lo que pasó hace cientos de años, entretiene. Pero eso no cambia la prioridad de los factores que en la Biblia están claramente expuestos y sobre todo que tienen que ver con la guerra espiritual. ¿Ok? Vamos a ir a el tipo número 12 de oración.
Tipo número 12 de oración. Salmos 116, versículo 1. Salmo 116, 1. Dice el versículo: acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Ese es como el titulito, ¿no? Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Ya qué bonito. Porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, lo involucraré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Bueno, aquí yo creo que, aunque no lo he mencionado cuál es el tipo de oración, nos está dejando muy claro que no es de las anteriores, porque estamos viendo al salmista David reflejando sus preocupaciones, sus propias angustias y cómo él a través de la oración lucha con ellas. Esto es la oración que yo denominé contra la opresión personal. Y esto puede tener diferentes manifestaciones, y este tipo de oración, claro que puede estar dentro de la batalla espiritual, porque ya hemos entendido que la batalla espiritual no es solamente contra esos principados y potestades. También tiene que ver una batalla espiritual donde se involucra nuestra carne, nuestras tentaciones, donde peleamos contra nosotros mismos, nuestros miedos, y donde también el diablo saca partida para ello. Entonces estamos viendo a David expresarse en oración mientras que está peleando contra sí mismo. Ojo, esto es importantísimo que los intercesores lo practiquen y lo tengan por norma. Esa oración que también podríamos llamar de autoministración. Es vital que los intercesores sepan autoministrarse. Los intercesores tienen que expresar la libertad de Dios en sus vidas. Y parte de la libertad de Dios no significa que no voy a tener problemas, que no voy a tener crisis. Significa que la libertad de Dios me da a mí la independencia para depender de Dios. Vuelvo a repetir, me da la independencia para depender de Dios. O sea, yo escojo voluntariamente depender de Dios y no de que alguien me esté poniendo manos, que alguien me esté reprendiendo los demonios, que alguien me esté levantando el ánimo, que alguien me esté motivando. Una persona que sea intercesor y tenga ese tipo de problemas de estar dependiendo de una impartición de alguien más, no va a ser un buen intercesor. Porque recordemos que el intercesor debe expresar esa libertad. Y una de las formas más preciosas y valiosas de expresar esa libertad es poder nosotros conocer el camino de la administración, de la autoministración, cómo impartirnos. Ojalá que usted sea el tipo de gente que se pone las manos y se cae para atrás. O sea, que está tan ungida su oración que usted mismo cae bajo el poder de Dios. Que su oración personal sea una oración potente, sea una oración fuerte, sea una oración aguerrida, que usted sepa cuando el diablo lo está llevando por mal camino. Cuando usted sepa reconocer dónde está la maldad de Dios, la maldad de Satanás actuando. Que ese discernimiento espiritual usted lo tenga activo para decir, aquí hay algo que me está trabajando y me está trabajando negativamente, voy a ministrarme. Porque también de ahí se van a derivar decisiones, cambios que usted tiene que hacer en su vida. ¿Qué leí? ¿Qué anoté yo por acá? Todos llegamos a atravesar momentos en los que las emociones nos sobrepasan. En ocasiones, estas llegan a ser tan invasivas que podemos caer en depresión. Nadie está exento de vivir algo así. Pero la cura está al alcance de la mano mediante la oración.
Podemos reprender esos espíritus malignos que quieren oprimirnos. Tenemos la licencia de echar fuera de nuestra mente los pensamientos suicidas, los delirios de persecución y la misma depresión. Yo soy enemigo acérrimo de la depresión. Soy enemigo acérrimo de la depresión. Y le voy a decir por qué. Porque aunque yo creo que pueden haber muchos factores médicos, muchos elementos, llamémosle físicos, que traigan la depresión, indudablemente la depresión tiene una fuente y esa fuente es espiritual. Y es ahí donde los intercesores tienen que tener claridad de que ese tipo de batallas hay que librarlas y librarlas con todo. Y librarlas sin ninguna tregua contra Satanás. Saber que nuestro enemigo va a atacar por ahí y que no debemos dejarlo que actúe. Yo lo veo, por ejemplo, en un Elías que en algún momento de su camino llega y proclama: me he quedado solo yo en Israel, ¿verdad? Y en su oración a Dios, Dios lo exhorta y le dice: hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. O sea, déjate de payasadas, Elías. Déjate de hacer el pobrecito, porque hay mucho trabajo que hacer. Y yo siempre he tratado de enfrentar los momentos difíciles de mi vida, que gracias a Dios no puedo decir que hayan sido tantos, pero siempre he tratado de enfrentar los momentos difíciles de mi vida por mi culpa o porque la situación me lo haya dado, enfrentándola con ese pensamiento de que mi enemigo no me va a dejar tirado. Y bueno, esta misma pandemia, nosotros, creo que a todos nos ha puesto a prueba en mayor o menor medida. Nos ha puesto a prueba la paciencia, lo que ahora llaman y se ha vuelto moda la resiliencia. Nos ha puesto a prueba nuestra capacidad para sobrevivir, para reinventarnos, para buscar salidas, oportunidades. Pero muchos han quedado en el camino, mis amados. Hay mucha gente que no ha logrado ver la luz. Y eso es a lo que nosotros como intercesores tenemos que aprender a sobreponernos y que el enemigo no nos gane la partida. Entonces el intercesor no es alguien que tiene un discurso. El intercesor es alguien que vive la guerra espiritual permanentemente. Salmos, capítulo 55, versículo 2 y 3. Vamos a ir al tipo de oración número 13. El tipo de oración número 13, contra la persecución. Sí, mis amados, vamos a ser perseguidos, vamos a ser afrentados, vamos a ser, ¿cómo se llama esto? Acosados por Satanás y por sus embajadores. Y tenemos que saber que es parte de la guerra espiritual tener una oración para ese tipo de circunstancias. Salmos 55, versículo 2. Atiéndeme y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo por la opresión del impío. Porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Bueno, nuevamente nosotros vemos a David, que era un intercesor por excelencia. Si usted quiere aprender de intercesión, usted quiere aprender de oración, léase los salmos, todos. Porque en mayor o menor medida todos los salmos tienen un condimento de oración. Era un tipo que tenía una comunión con Dios y que sabía desbordarse delante de Dios, que sabía vaciarse delante de Dios con una presteza, con una inteligencia espiritual que es realmente digno de una cátedra de guerra espiritual, de intercesión, ¿verdad? Y para mí, David y los salmos son uno de los ejemplos más maravillosos y extensos de lo que debe ser un guerrero espiritual, de lo que debe ser un intercesor, junto con otros, por ejemplo. Pero por ser tan amplio el libro de los salmos, me da demasiada riqueza, me da demasiada amplitud, me da demasiadas aristas para yo considerar cómo debe ser un intercesor. Porque me muestra al intercesor en momentos difíciles, me muestra al intercesor en la batalla, pero también me muestra al intercesor en la victoria, me muestra al intercesor en los buenos momentos, en la celebración, en el júbilo, en las victorias. Y ahí también yo entiendo al intercesor, que tampoco todo es guerra, ¿verdad? Tampoco todos son trincheras y estar disparando balazos por todo lado. A veces hay momentos para disfrutar.
También hay momentos para celebrar, para gozarse con Dios. A veces, de vez en cuando, no crea, no crea. Hay buenos golpes que le damos al enemigo y hay que celebrarlos, ¿verdad? Hay que descansar de esos puestos de batalla y de control. Quiero que vayamos ahora al número 14, al 14º tipo de oración. Me va a disculpar que se me metió aquí una batalla espiritual en la garganta. Número 14, la que todos estaban esperando, la oración profética. Esa oración que habla de lo que viene. Vea que es diferente a la gestación de milagros, porque la gestación de milagros de alguna manera surge de mis deseos, de lo que yo quiero, ¿verdad? De lo que yo siento que Dios puede hacer a mi favor. Pero la oración profética ya es como decir otro nivel, ya es la certeza, la seguridad del plan de Dios y por eso lo anunciamos y por eso lo proclamamos. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 25. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa. Y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre. Y se diga, Jehová de los ejércitos es el Dios de Israel. Y que la casa de tu siervo David se mantenga firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, has hecho esta revelación al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa. Por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Guau, mis amados. O sea, ¿qué clase de proclama es esta de un profeta que tiene la claridad absoluta y plena de qué es lo que Dios va a hacer? Y este tipo de oración es la más común entre los libros proféticos. Usted va a ver a Isaías, usted va a ver a Ezequiel, usted va a ver a Jeremías, usted va a ver a todos los profetas, pequeños y grandes, hacer un tipo de oración en esta línea, con la claridad de lo que Dios habló. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que Dios ha manifestado? Entonces, aquí yo me meto a tratar de dar algunos consejos prácticos, ya metiéndonos más en la parte vivencial de la guerra espiritual y lo que Dios me ha permitido a mí de alguna manera ir entendiendo. En algún momento, cuando todo esto de la guerra espiritual empezó a tener furor en el ministerio del cual soy parte, yo era realmente un muchacho, era un niño. Ustedes tienen que entender, por ejemplo, que mi papá, el apóstol Ronnie, sube al Monte Everest por ahí del año 1999. Hace 21 años, 22 años. Yo era un bebé. Y en toda esa etapa yo entendía el concepto, no lo había asimilado tan claramente como lo tengo hoy, pero una de las cosas que a mí me empezó a llamar la atención es cuando se empezó a hablar de guerra espiritual. Luego empezaron a hacer congresos y eventos que decían guerra espiritual estratégica, y luego empezaron diciendo o terminaron diciendo guerra espiritual profética estratégica, ¿verdad? Yo al principio decía, bueno, ¿para qué le van agregando nombres? Porque al final, ¿cómo decir? Para mí era, desde mi ignorancia, y reconozco mi ignorancia siendo un muchacho, para mí era innecesario ir agregándole como nombres, y me parecía más un intento de hacerlo ver sofisticado más que realmente algo de fondo. Hoy yo entiendo claramente el énfasis que el Espíritu Santo fue dando conforme fueron pasando los años, conforme fueron avanzando los intercesores, conforme fue madurando el ejército de Dios. Porque al principio la guerra espiritual se concebía como algo, como repito, muy cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Agarrémonos con el demonio, démonos una buena revolcada aquí en el cuarto de la oración hasta que el demonio salga cansado de tanto grito, tanta patada. Luego empezamos a hablar de la oración estratégica cuando se convirtió en ese tipo de oración donde nosotros, vuelvo y repito, averiguábamos qué era lo que el diablo había hecho. Aprendíamos de qué era lo que el diablo había hecho.
Íbamos a los libros de historia, las enciclopedias, las bibliotecas, e identificábamos dónde estaban los lugares donde el diablo tenía sentado su trono. Y se convirtió en un tipo de batalla cuerpo a cuerpo, pero ya no era contra enanos, por decirlo así, sino era contra Goliats, ¿verdad? Ya era irse de frente contra principados, potestades, y empezamos a hablar de esas estructuras, digamos, de líneas ley, empezamos a hablar de masonería, y empezamos a hablar de otros derivados que hoy también están presentes y que son igual o más dañinos que. Pero luego viene la combinación, o para mí el punto de balance, que es cuando se dice guerra espiritual profética estratégica. O sea, vamos a pelear con Satanás, pero desde las herramientas que la palabra nos da. Y creo que desde ese momento la intercesión ha venido en un increciendo, ha venido en una madurez, en una solidificación de principios, de verdades, que aún deben estar antes que otras, que no es que son viejas o obsoletas, sino que deben estar antes por causa de la relevancia bíblica que estas mismas tienen. Entonces, vuelvo al punto de lo pragmático que quiero hacer con este punto, y es que muchas veces los intercesores, como vuelvo a repetir, antes de ir a la batalla, se enfocan en todo lo que el diablo ha hecho. Bueno, ¿cuándo usted va a recoger las palabras proféticas que han sido dichas por Dios sobre esa tierra por la cual usted va a orar, por ejemplo? ¿Dedica usted tiempo, por ejemplo, con su equipo de intercesores para poder pedirle a Dios antes de ir a la guerra espiritual que dé palabra, que traiga visiones, que dé sueños, para que Dios dé instrucciones de qué está pasando en el mundo espiritual, para orar en base a lo que Dios dice y no en base a lo que el diablo hace? Espero que usted me entienda. Como vuelvo a insistir, porque yo sé que cuando digo estas cosas hay gente que dice, bueno, pero entonces todo lo que antes hacíamos estaba mal. No, no estoy diciendo eso. Vuelvo a insistir, y usted va a ver que mi persecución siempre en estos temas es el balance, que nosotros tengamos una conciencia de lo importante que es ser integral en estos temas, no fanáticos desbordados por un punto que nos llamó la atención, o desbordarnos por algo que nos parece fascinante y ahí nos quedamos abrumados y investigando y metidos. No, es darle balance siempre, balance, integralidad a las cosas. Entonces, cuando nosotros caemos en conciencia de lo relevante, importante que es lo profético, yo le diría, por ejemplo, lo importante y valioso que también sería que mientras que usted esté haciendo guerra espiritual, ungiendo, orando, consagrando, subiendo a montes, usted tenga un equipo de intercesores que esté en el sitio, en un lugar, llamémosle como una base, para darle un nombre así militar, ya sea una iglesia, ya sea un auditorio, que esté constantemente orando y pidiéndole a Dios revelación de qué está pasando, qué está ocurriendo, para que no solamente, vuelvo a repetir, nos dejemos guiar por lo que el diablo hace, sino que el centro de nuestra movilización sea Dios, su gobierno, su soberanía, su poder, su grandeza. Y creo que el punto está quedando claro ya después de casi 14 clases que hemos venido hablando, y lo valioso que es entender esto para que nuestra guerra espiritual sea efectiva por una parte, pero también sea correcta doctrinalmente hablando. Y que no caigamos en esa locura que a algunos les termina ocurriendo, porque yo me he encontrado con intercesores muy buenos en algún momento que fueron deslumbrados por algún tema en particular y quedaron locos, alejados de su familia, sin recursos financieros, literalmente mendigando en la calle porque se desbordaron en temas que no eran la prioridad de Dios. Si yo fuera hoy al trono de Dios y le hiciera una pregunta, y creo que usted mismo se la va a contestar, y le hiciera una pregunta relacionada a la guerra espiritual y le diría, Señor, ¿cuál debería ser nuestra prioridad, nuestro énfasis en la guerra espiritual? Yo estoy seguro que Dios no me va a decir, pero segurísimo, porque lo conozco y he leído su palabra, Dios no me va a decir, concéntrate en lo que Satanás ha edificado. No creo que Dios me vaya a decir eso. Porque Dios no opera en base a lo que el enemigo hace. Dios opera por sí mismo estableciendo
Él opera por sí mismo construyendo. Él opera por sí mismo creando. Esa es la naturaleza de Dios. Entonces, yo tengo que concebir qué es lo que voy a hacer desde la mirada de Dios, no desde la mirada de lo que el diablo puede haber hecho durante muchos años. Porque Dios, a pesar de lo que el diablo ha hecho, sigue estando en su trono y él sigue preservando su semilla. Él sigue teniendo un remanente fiel que muchas veces ha cambiado de nombre. A veces se les llamó cristianos, después se les llamó de otra manera, hoy se les llama de otra forma, pero ese remanente fiel siempre ha estado ahí. Y es para mí vital que nosotros entendamos esta variable de la oración como una de las más importantes, y no porque a Pablo Chávez se le ocurra, sino porque al apóstol Pablo de la palabra se le ocurrió decirnos que para él era sumamente importante que profetizara, aún poniéndolo por encima de las mismas lenguas angelicales, dándole un valor y una trascendencia a la oración profética, por lo derivado de lo profético, aún quizás, si no me quiero atrever a decir algo que no está estrictamente en la palabra, pero que yo creo que es súper interesante y valioso que lo veamos así, aún un tipo de oración que podría estar a la cabeza de muchos otros tipos de oración, como vuelvo a repetir, es la oración profética, porque es la oración que nos recuerda qué es lo que Dios dijo, nos recuerda qué es lo que Dios va a hacer, es la oración que nos plantea hacia dónde Dios nos está llevando. No es esa oración que está enfocada en el presente, en lo que me duele, en lo que me cuesta, en lo que me atacan, ni tampoco en lo que pasé, en lo difícil que fue antes. Es esa oración que va hacia adelante. Y en el fondo yo creo que esa es la naturaleza de Dios, no concentrarse en la condición temporal que vivimos, sino llevarnos hacia el frente, a la conquista, al avance. Y estoy seguro que usted está entendiendo el espíritu con el cual le comparto esta idea. Número 15, quinceavo tipo de oración, también dentro de la oración de guerra espiritual, la oración compasiva, la oración que sufre con el sufrimiento de otros. Es imposible que usted me hable a mí de guerra espiritual sin que usted sea un amante de la oración compasiva, que es diferente a la oración de perdón identificativo. Parece una sutileza, pero cuando nosotros hacemos un perdón identificativo nos concentramos en el pecado cometido. La compasión me habla del sufrimiento que está pasando la gente hoy. Algunos de ellos, tenemos que ser sinceros, no son responsables directos de lo que están pasando. Por ejemplo, en nuestros países donde se ve tanta pobreza, tanto desempleo, es imposible que usted no se quebrante por ello, si usted es un buen intercesor. Es imposible que usted no sufra con las noticias de trata de personas, de adicción a las drogas, de alcoholismo. Es imposible que usted no sufra cuando ve a una mujer prostituyéndose en la calle, o cuando usted ve a un niño que está pidiendo para comer en la calle. Esa oración compasiva es la oración que moviliza la guerra espiritual. Daniel capítulo 9, versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración y los ruegos de tu siervo y haz que su rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Este tipo de oración también es muy común entre los profetas. Vamos a ver a Habacuc, por ejemplo. Todo el primer capítulo de Habacuc es una persona que ve lo que está ocurriendo a su alrededor, que denuncia la injusticia de los jueces, que denuncia la condición tan precaria en la que está viviendo mucha gente en Israel. Y luego el capítulo 2 de Habacuc nos plasma a un profeta que, movido por esa compasión y también un poco por el enojo de lo que está viendo, de esa impiedad que ha llenado Israel, movido un poco por eso, él ora y clama a Dios. Y ahí es cuando nosotros vemos que esa oración compasiva luego se transforma
y también vemos hasta una oración que podríamos llamar contra la opresión, una oración que podríamos llamar también de liberación de cautivos. También vamos a ver luego cómo se transforma esa oración en declaraciones proféticas. Cuando él empieza a decir, puse mi pie sobre la fortaleza, poniendo atención en qué se me dirá en lo tocante, en lo relacionado a mi queja. Habacuc ora en una primera instancia y se convierte en un guerrero espiritual, en un intercesor. Él empieza a clamar por su nación, por lo que está viviendo su generación. Y inmediatamente esa oración, dentro de toda esa batalla, se transforma. Dios mismo la va transformando a través de preguntas que le va haciendo a Habacuc. Después usted puede leer el libro completo porque es un libro pequeño. Vamos viendo cómo Dios a través de preguntas va transformando el corazón de Habacuc y le va enseñando cuál es el camino, al punto que es a lo que quiero que usted entienda que nos lleva a Dios, de un personaje que empieza orando por compasión, empieza orando contra la opresión, empieza orando contra la liberación, por la liberación de demonios, contra la oración de cautividad, pero termina diciendo, así como las aguas cubren la mar, tu gloria llenará toda la tierra. O sea, de una persona que está enfocada en lo que ve, pasamos a un profeta en su máxima expresión. Entonces nosotros empezamos a escuchar términos donde la gente hablaba de intercesor, 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 pero ahora empezamos a hablar de intercesor profético o profetas intercesores. Empezamos a hablar de atalayas y empezamos a hablar de una terminología que, si bien es muy semejante a aquella oración o aquella intercesión primera, ahora está muy enfocada, muy revestida, vuelvo a repetir, de lo que Dios ve, de lo que Dios habla, de lo que Dios muestra. Y desde luego no puedo evitar con esto recomendar a todos los que entraron a este curso y que no han llevado el curso de interpretación profética, que nos pregunten por ese curso para que también puedan llevarlo. Es un curso donde yo hablé ampliamente de cómo entender estas variables: los sueños, las visiones, la profecía, las lenguas, interpretación profética, así se llama. Nos puede enviar la palabra interpretación y le vamos a dar la información, porque algunos tal vez se dieron cuenta después de que ya habíamos hecho el curso y no saben que existe este curso. Entonces resulta vital, y vea cómo yo lo he venido llevando a muchos de ustedes en un proceso donde todo viene amarrado, donde todo viene junto, donde caemos ahora en la guerra. Claro, caemos en la guerra, pero ahora ya usted entiende mucho mejor muchas cosas que tienen que ver con la guerra, donde ya usted conceptualiza la batalla espiritual desde un punto de vista de interpretación profética. ¿Qué Dios dijo? ¿Qué no se ha cumplido? ¿Qué tengo que reiterar? Estoy recogiendo a mis intercesores, por ejemplo, y les estoy pidiendo que me compartan lo que Dios les está revelando, lo que Dios está diciendo, o las reuniones de intercesión son solamente para agarrarse de la manito y pegar 4 gritos y decir, diablo vete. ¿Qué es realmente un grupo de intercesión? Prácticamente, mis hermanos, dentro de todo esto que les estoy diciendo, un grupo de intercesión profética es un nido de profetas, es un nido de águilas. Es un grupo de gente que tal vez no sea reconocida como profeta, pero que se mueve en esa línea, que entiende lo espiritual, que mira lo invisible, que es guiada por Dios, que batalla contra Satanás. Entonces, a ver, sin querer yo cambiarle su organización o su forma de hacer iglesia, usted lo que se está dando cuenta hoy, que dentro de ese grupo de intercesores que usted tiene, lo que usted tiene es potencialmente una cuna o una escuela de profetas. Que tal vez no sea el momento de decirlo de esa manera, y yo no quiero forzar a nadie a que le cambien el nombre a nada, porque indudablemente aquellos que son atraídos por la intercesión, a mí no me cabe duda que son diferentes, porque usted llama a ayunar, llama a vigilar, llama a orar de madrugada y no vienen las multitudes, ¿verdad? Si usted trae un concierto, un predicador famoso, se le llena el templo, pero si usted llama a la oración, va a venir un grupo particular de gente, un grupo especial de gente. Bueno, para mí, esos grupos de intercesión son los mejores filtros que vamos a encontrar dentro de una iglesia para reconocer quiénes verdaderamente son profetas.
Porque un profeta desvinculado de la guerra espiritual, un profeta abstraído de todo este mundo y que solo se dedica a ministrar y a profetizar, para mí es un profeta que en algún momento va a tener un desvarío, que en algún momento va a tener un error, que en algún momento va a tener una falla doctrinal, porque los profetas no son solamente ministradores. Los profetas, y esto yo lo hablé también en interpretación, tienen diferentes manifestaciones y entre ellas está la manifestación del profeta Shamar, y de ahí viene el nombre de nuestra red de intercesión. Es el profeta atalaya, el profeta vigilante, el profeta que está sobre la torre. Y esa es la figura del intercesor profético. Entonces, al final, yo creo que Dios se debe divertir con los nombres que nosotros le damos a las cosas, porque al final, para Dios no es tan importante el título, sino que se haga lo que Él quiere que se haga, o que se ejerza la función que Él necesita que se ejerza. Es como este asunto de que algunos dicen, yo no creo en apóstoles, pero si yo creyera en apóstoles, yo diría que fulano de tal es apóstol por esto y esto y esto. No sé si me doy a entender. O sea, al final la gente tiene aprensión con algunos términos, con guerra espiritual, con intercesor, con intercesor profético, con guerra espiritual estratégica. Tienen aprensión hacia ciertos términos porque tal vez en realidad le tienen miedo a lo desconocido, pero en el fondo muchos de ellos ya lo están practicando, ya lo están haciendo. No digo que todos lo hagan de la mejor manera o con la madurez necesaria, porque hay gente que tal vez no cree en estos conceptos de la intercesión ni la guerra espiritual y participa de un grupo de oración, pero tampoco es que le mueven las aguas al diablo, ¿verdad? O sea, su oración es como muy básica, muy simple. Indudablemente hablar de lo profético es llevar la intercesión a un clímax. Vea qué fuerte lo que le estoy diciendo. Hablar de lo profético es llevar la intercesión a un clímax, a un nivel elevado, donde ya no salimos de las manos de Satanás, donde ya no salimos de pelear con lo visible y empezamos a entrar en el mundo invisible, en el mundo celestial, para construir, para edificar. Y es ahí cuando entonces dice, de parte de Jesús, todo lo que ustedes aten y desaten en la tierra será atado y desatado en el cielo. Es un principio de que toda verdad es paralela. Todo lo que nosotros hagamos desde el punto de vista profético va a ser replicado en los cielos. Y esto es maravilloso, esto es impresionante. Número 16, nos acercamos al cierre, aunque todavía nos faltan algunas. Número 16, tipo número 16, la gratitud. Es fundamental, mis hermanos, que en nuestras oraciones haya agradecimiento a Dios. Yo uso a veces la palabra contentamiento. Yo creo que parte de nuestras batallas obviamente surge de nuestras necesidades. Yo hoy, por ejemplo, me considero que estoy en una batalla espiritual por las nuevas generaciones. Y lo digo así porque yo siento una carga por las nuevas generaciones que van a tener que crecer como mis hijos en este gran desorden que han armado estos locos del género, de la ideología esta de género, de estas tonterías del aborto, de la transexualidad y de todo ese montón de cosas que ya están metidas en la televisión, en el cine, que se han normalizado. Entonces yo estoy, digámoslo así, en una brigada que me tomará muchos años por las nuevas generaciones. Que yo sé que no es solamente llegar y decir cuiden a sus hijos, implica muchas otras cosas. Pero bueno, más que meterme en ese tema, lo que le quiero decir es que a pesar de que yo sé que esa va a ser una batalla en la cual yo voy a estar envuelto muchos años de mi vida, también yo tengo que aprender a darle gracias a Dios por la etapa en la cual mis hijos nacieron. Tengo que darle gracias a Dios por las circunstancias en las que estamos atravesando esta pandemia. Tengo que darle gracias a Dios porque también tengo que reconocer que Él es soberano para haber escogido este momento y este tiempo para que yo fuera padre y para que mis hijos nacieran. Vuelvo a repetir, no todo puede ser guerra, no todo puede ser violencia espiritual. Tiene que haber un momento donde nosotros le agradezcamos a Dios dentro de nuestra batalla espiritual lo que Él ha hecho, los milagros, su grandeza, su poder. Vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Dice la palabra, por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción
de gracias. El contentamiento, mis hermanos, es un concepto bien bíblico, ¿no? Pero nos habla de la capacidad que tenemos nosotros de estar felices con lo que tenemos. Hoy hay una voracidad por siempre tener más, algo nuevo, algo diferente, el teléfono de moda, la nueva ropa que salió por ¿cómo se llama? Por el costurero, por el estilista moderno. Siempre estamos en esa carrera, lo nuevo, lo mejor, lo que viene, y en esa carrera que nosotros hacemos, también, mis amados, nos vamos a encontrar con cosas en las cuales nosotros tenemos que entrar en contentamiento. Porque si no somos felices, si no nos sentimos contentos con eso poco, mucho que tenemos, vamos a estar siempre afrentando a Dios. Dios, no me das lo suficiente. No me das todo lo que yo necesito. Y eso es algo que espiritualmente puede traer muchas consecuencias a largo plazo. Número 17. Me encanta este tipo de oración y es la oración que bendice. Y en esto también hay un montón de cabezones que no les gusta que uno bendiga a la gente. La oración que bendice. Hay un predicador aquí, un pastor, no es costarricense, pero él vive acá hace muchos años, que tiene varios libros y se ha vuelto conocido para algunos. Y que él tiene un libro que se llama La oración, El poder de una bendición, y tiene varios libros que ha sacado por el éxito que tuvo. El poder de una bendición. Yo creo en el poder de una bendición. Yo creo que yo como padre puedo bendecir a mis hijos y eso va a tener un impacto en su vida. Yo creo que yo como marido puedo bendecir a mi esposa y también creo que yo como líder puedo bendecir a mis discípulos. Yo creo que yo tengo el poder de bendecir, tengo el poder de declarar una palabra buena, una palabra positiva, pero con una implicación espiritual, ¿verdad? No simplemente cosas bonitas, sino con una claridad del espíritu. Y yo vuelvo a insistir, no entiendo por qué la gente le molesta que uno bendiga a otros. Te bendigo. No, es que Dios es el que bendice. No, yo también puedo bendecir, ¿qué es la cosa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué le quito yo a usted si yo bendigo a alguien? ¿Qué le robo? Mis hermanos, la religiosidad está revestida de muchos colores y formas y nosotros tenemos que tener claridad de las palabras de Dios, del conocimiento de su escritura, para que no venga algún maestro de esos atarantados, de esos que aparecen y te sueltan un par de frases y un par de versículos fuera de contexto y ya te ponen a dudar de todo. ¿Será entonces que yo no puedo bendecir? Por el amor a Cristo. Nehemías capítulo 1, versículo 11. Perdone que me enoje, no me enojo con usted, sino con el diablo. Nehemías 1:11. Esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre. En aquel entonces servía de copero al rey. Nehemías está bendiciendo literalmente a esta persona, lo está desatando para tener buena ventura en sus asuntos. Mis hermanos, así como le hablé del amor, así como le hablé de la oración, la bendición es un acto de amor. Por lo tanto, no hay ley, no hay nada que la restrinja. Bendiga todo lo que quiera y a quien usted guste, como a usted le parezca. Bendiga y prefiera eso antes de criticar, de señalar, que la gente lo reconozca a usted en la iglesia, porque le encanta bendecir a las personas, porque le encanta decir una palabra de esas potentes. Nunca falta, ¿verdad? Ese hermano que le gusta así hacer saludos distintos. Había un hermanito aquí en la iglesia hace muchos años, que yo no sé por qué tenía esa fascinación de que le agarraba a uno la mano, ¿verdad? Y cuando uno le iba a soltar la mano, no se la soltaba a uno. Y se la agarraba a uno más duro y lo sangoloteaba a uno, ¿verdad? Como tratando de hacer un juego de fuerza. Y era tan detestable saludarlo. Era tan molesto porque a él seguramente le resultaba gracioso, les resultaba simpático, era el juego de saludar con fuerza a otro, ¿verdad? Como, no sé si humillándolo o demostrándole que era más fuerte. Pero al final él se caracterizaba porque era el hermanito que saludaba como no debía de ser. Y después había otro hermanito que era el que siempre que lo saludaba a uno le soltaba un chiste y el chiste siempre era malo, pero malo, ¿verdad? Ese tipo de gente que no sabe contar un chiste, ¿por qué?
porque no tienen gracia, ¿verdad? Son como un limón. Entonces, había otro, me acuerdo, un loquillo que andaba por ahí, que todas las damas le huían porque cada vez que saludaba era una pura lascivia, ¿verdad? Y quería andar abrazando a las hermanitas y bueno, una cosa terrible. Ese tipo de personas se caracterizaban porque le gustaba saludar a la gente de esa manera. Bueno, caracterícese usted que cada vez que alguien lo salude, usted lo deje como loco, con una palabra de bendición, lo conozca o no lo conozca. Y le aseguro que todo el mundo va a andar viendo a ver cómo lo saludan o cómo la saludan. Hagámonos diferentes, pero hagámonos bien diferentes. Número 18, vamos cerrando, ahora sí. La oración de impartición. Esta es preciosa, mis amados. Esta es la oración que yo puedo hacer y que Dios me da licencia a hacer para desatar de lo que está en mí, de lo que está en mi espíritu sobre otras personas. Del depósito que Dios me dio, poner el depósito en otras personas. Y esto es un misterio. ¿Cómo es posible que yo pueda trasladarle a otra persona de lo que Dios me ha dado? Un don, una revelación, una palabra. ¿Cómo es posible que esto suceda? Libro de Hechos, capítulo 19, versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea, Pablo activa algo en esta gente que ellos no tenían, que estaba en él, y él lo activa a través de la oración por impartición. Podríamos decir la oración de imposición de manos, si usted quiere llamarle de esa manera. Por eso también en otro versículo se nos dice, no impongáis manos con ligereza, en alusión a que no estemos soltando de lo que tenemos con tanta liviandad y tampoco nos dejemos imponer manos con tanta ligereza por otros. Yo creo que en iglesias como las nuestras, donde es relativamente común que haya imposición de manos, también debería haber una libertad para que los creyentes puedan decirle al que le gusta poner manos, hermanito, gracias, pero usted no me ponga manos a mí. O sea, tiene que haber no solamente un asunto de imposición de autoridad, sino tiene que haber también un compromiso de que quien va a recibir realmente quiere recibir lo que se le va a dar. Que realmente anhele lo que se le va a dar. A veces a mí se me acercan, ¿verdad? Cuando viajo, personas, ¿verdad? Que me traen a sus adolescentes para que se tomen fotos conmigo o para saludarme o para que yo ore por ellos. Y usted sabe que los adolescentes usualmente se les llama también, y no por casualidad, aborrecentes. Entonces nunca falta, ¿verdad? Alguno que viene así con una mala crianza, ¿verdad? Con un demonillo encima y no lo quiere saludar a uno. O se hace el rudo, ¿verdad? Y no, yo no me quiero tomar la foto. Y entonces después está ahí el papá diciéndole, pero ore, por favor, ore, llámelo. ¿Y qué sentido tiene que en este caso uno ore por alguien cuando no quiere recibir? Y yo entiendo que la mala crianza de la edad puede prestarse para eso, pero a ver, se lo pongo de esta manera ejemplificado porque también aplica en otros casos. ¿Qué sentido tiene que yo ore por alguien que no quiere recibir? ¿Hasta dónde puede llegar ese efecto a traer verdaderas consecuencias? Y aún yo, ojo, y aún yo creo que esto aplica hasta para temas de liberación de demonios. ¿Cómo yo voy a liberar a alguien que no quiere ser libre? ¿Cómo yo voy a liberar a alguien que no quiere renunciar a su pasado, a sus pecados? ¿Cómo yo lo voy a liberar? Hermano, yo puedo zapatear y hacer todas las oraciones que me sé y leer la Biblia, todo lo que ocupe, pero si esa persona no quiere ser libre, si esa persona no quiere soltar su cautividad, no voy a conseguir nada yo forzando a alguien. Número 19. Esta va a ser tremenda. Hay una oración que podemos reconocer como la oración de maldición. Esta es una oración muy peligrosa, porque no todo el mundo sabe entenderla y practicarla. Pero así como yo puedo bendecir, yo también puedo maldecir a alguien. Puedo bendecir y maldecir una ciudad. Y esto es un conocimiento que los
los grandes, los grandes siervos de Dios saben que es cierto. Y uno cuando se mueve en esto tiene que tener mucha paz, tiene que aprender a tener mucho autocontrol, porque a veces a usted le gustaría mandarle unos cuantos rayos y centellas a más de uno, ¿verdad? Pero eso tampoco Dios nos llama. Yo recuerdo alguna vez, me parece que por aquí está la pastora Julie Betancourt. Estuve allá en Bolivia, no la quiero comprometer, aunque ya dije su nombre, pero ella me contaba que en algún momento ella tuvo relación con personas del ejército. Y digo su nombre porque como ella está aquí, ¿verdad? Para que no crea que la quiero obviar. Pero recuerdo que ella me contaba que ella tuvo relación con personas del ejército allá en Bolivia para hacer un recorrido de oración. Ella me contó esta anécdota y me parece tan aleccionadora que por eso la estoy contando. Y ella me narraba que el día que ellos subieron para orar por, creo que era Cochabamba, o no me recuerdo si era La Paz, o creo que era Cochabamba. La persona, el piloto del ejército que los iba a llevar para orar por la ciudad, le preguntó, ¿es para maldecir o para bendecir? Cuando ella me cuenta eso, asimismo me narra que luego este piloto empezó a contarle que en algún momento, en la época de Chávez, usted sabe las relaciones que hay entre gobiernos, ¿verdad? Sobre todo estos socialistas. Evo Morales, Hugo Chávez, no me voy a meter en temas políticos, pero usted sabe que eran muy buenos amigos. Y entonces el ejército de Bolivia envía algunos pilotos, según lo que le cuenta este piloto, envía algunos pilotos, obviamente con las naves, a recorrer algunas ciudades de Venezuela. Y dentro, en la época de Chávez, metían brujos, metían hechiceros. No recuerdo cuál es la vertiente esotérica que tiene Venezuela más fuerte. Hay un ídolo ahí que tienen que es un ídolo femenino, María Leonza. Gente que adora este tipo de figuras, subidas en estos aviones de pilotos bolivianos, maldiciendo Venezuela. A ver, yo creo que mayor evidencia que una narrativa de esas, a usted no le cabe la menor duda de que el diablo utiliza este principio. Nosotros no hemos sido llamados a maldecir personas. Sin embargo, nosotros sí tenemos autoridad de soltar juicio sobre principados y potestades, y es parte de la guerra espiritual. Por supuesto, vuelvo a repetir, esto es un punto en el cual usted tiene que tener madurez, inteligencia espiritual, porque usted no puede andar por ahí diciendo, es que el profeta dice que tenemos que maldecir. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que bíblicamente yo a usted no le puedo negar que usted tiene la potestad de Dios de ejercer juicio y maldición sobre aquello en lo cual usted haya puesto su mirada. ¿Usted podría maldecir a una persona? Claro que sí, pero bíblicamente no es correcto. Porque ya sabemos que no es nuestra lucha contra carne y sangre. Entonces, cuando vayamos a soltar una maldición en batalla espiritual, tengamos mucho cuidado de cómo la hacemos, contra quién lo hacemos, porque aún nosotros podríamos decir el presidente tal, pero a pesar de que es el presidente tal, el ministro tal, el diputado tal, el X o el Y, detrás de ellos hay un espíritu. Entonces, como repito, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Entonces, ahí nosotros vamos creciendo y madurando en esta parte para que, por favor, tengamos cuidado en el balance que le estoy dando. Yo usualmente analizo lo que les voy a enseñar y usted entiende, yo pude haber quitado este punto y me ahorro problemas, ¿verdad? Me ahorro conflictos, me ahorro opiniones divergentes. Porque yo sé que algunos van a decir, no me suena esto de la maldición. Sin embargo, yo no estoy aquí para enseñarle lo que yo pienso que sería correcto, sino para enseñarle lo que me dice la palabra. Igual con el tema que hablábamos del segundo gran pecado de los ángeles. Yo me pude haber ahorrado todo ese tema y no ponerme yo a meterme en un tema pantanoso que yo entiendo muy bien y entiendo el fin, pero mi objetivo no es decirle lo que creo que sería mejor que usted supiera, sino lo que la palabra enseña. Y que al final usted pueda sacar sus conclusiones, estudiar a su manera la palabra y utilizar las herramientas que usted está recibiendo de la manera sabia y prudente. Yo no estoy llamando a nadie a maldecir a nada, ni a nadie.
Usted sabe que tiene esa licencia de parte de Dios y el mayor expositor de eso es Jeremías. Cuando Dios le dice, yo te da autoridad para construir y para destruir. O sea, no podemos obviar lo que la palabra también enseña. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 18. Segunda de Reyes 6, 18. Cuando los sirios descendían hacia él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y Jehová los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Bueno, aquí vemos claramente cómo Eliseo, en la condición en la que estaba, pidió que Dios cegara a esta gente, ¿verdad? Y aunque usted dirá, bueno, no es una maldición, claro que es una maldición, porque está apelando a una condición física trágica. Y bueno, yo creo que Dios se mueve aún a veces a través de estas cosas, pero tengamos mucho cuidado y prudencia. Número 1, de lo que usted va a hacer, y número 2, de lo que va a decir que yo enseñé. Número 20, la última ya. Entre los tipos de oración, usted puede sumar la 21, 22, 23, pero yo creo que aquí le estoy dando un buen material para que usted analice. El último tipo de oración que yo entiendo que le debo enseñar relacionado de alguna manera con guerra espiritual es solicitar a Dios señales. Podemos orar a Dios pidiendo señales, pero ahí entramos en otro tema bien fregado, decimos en Costa Rica, bien complicado, porque cuando nosotros pedimos señal y recibimos la respuesta de Dios y cuando la reprensión de Dios. Porque hay señales que pedimos para justificar nuestra incredulidad y otras señales que pedimos para obedecer a Dios. Son cosas diferentes. Hay gente que se la pasa pidiéndole a Dios un marido, ¿verdad? Toda su vida pidiéndole a Dios un marido y tienen un problema de autoestima, un problema personal que no les impide, pero ni arreglarse cuando salen a la calle, ni se bañan cuando salen a la calle. ¿Cómo pueden pretender que Dios le va a mandar un siervo si usted no pone ni en lo mínimo de su parte, verdad? Se lo pongo, se lo pongo un poco jocoso para que usted me entienda que esto no es correr y correr y correr detrás de una señal, como si eso fuera nuestro destino. Nuestro plan es obedecer a Dios y las señales muchas veces sirven para que algunos escondan su incapacidad de creerle a Dios y otros lo obedezcan. Esa va a ser la diferencia entre los que tengan éxito y los que fracasen. Vamos a ir a Jueces, capítulo 6, versículo 16. Jueces 6, 16. Gloria a Jesús. Algunos deben estar pensando, qué bonito que el profeta nos compartiera esta enseñanza y nos la mandara al chat. Bueno, póngase a orar y tal vez se la mando. Porque aquí yo tengo todos los versículos y algunos comentarios que tal vez le vayan a servir. Jueces 6, 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Él respondió, yo te ruego, si he hallado gracia delante de ti, que me des señal de que has hablado conmigo. Este es un versículo precioso, precioso, de Gedeón, comunicándose con Dios, entrando en contacto con él para que en su carne, en su humanidad, él pueda tener la certeza, la convicción de que Dios es el que acaba de pasar por ahí y es el que le acaba de hablar la palabra. Entonces, creo que él, como expositor de lo que es una señal, no hay mejor ejemplo. Dios le dio todas las señales que él pidió y todas las señales se le cumplieron. Esto es precioso desde el punto de vista espiritual, porque vemos a un Dios que se compadece de nuestra limitación, del lugar donde nosotros vivimos. Él sabe que nosotros, pues nos entra duda, no sabemos si sí, si no, si quizás, si tal vez. Entonces Él está ahí para dar señales. Oremos por señales, oremos por evidencias, y aún en temas de guerra espiritual. No salga a la batalla espiritual sin pedirle a Dios señales.
No solo para ir como confirmación, sino como evidencia y manifestación de que Él está en eso. Y prepárese, porque yo cuando empecé a pedirle a Dios señales en la guerra espiritual, Dios empezó a hacer cosas sorprendentes, sobre todo a través de la naturaleza, ni siquiera a través de personas solamente, o noticias que también empezaron a suceder esas cosas. Evidencias naturales, la naturaleza reaccionando de alguna manera a favor de aquello. Entonces, que nuestra guerra espiritual, y esto me parece, ¿por qué lo dejé de último? Porque usted dirá, bueno, esto no es tan importante. Esto es importantísimo. Porque en la guerra espiritual hay un gran peligro. Y es que nuestra guerra espiritual se vuelva como un cántaro que retiñe, como un cántaro vacío. Peleamos, 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 pero ¿dónde están los resultados? ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está la demostración tangible de que Dios está en esta batalla espiritual? Mis amados, yo creo que Dios está en medio de los intercesores, que Dios es un Dios de guerra, que Dios es un Dios que sale a pelear por su pueblo, y sus evidencias tienen que ser tangibles y visibles. Sea un recopilador de esas evidencias, porque eso fortalece la fe de los intercesores. No es que vamos a ir ahí a ungir y vamos a ir a orar y vamos a ir a esto y lo otro y luego ya todo el mundo apaga y vámonos para la casa y nos olvidamos de lo que pasó. No, señores. Después de un acto o un movimiento de guerra espiritual, usted tiene que estar monitoreando los medios de comunicación, qué se publica, qué declaraciones da el presidente, qué dicen los ministros, los diputados, el gabinete, porque todo eso fortalece la fe de los intercesores. ¿Qué sale a luz? No crea, por el amor a Dios, que esto es un cuento de hadas. Si usted sale a hacer batalla espiritual como si esto fuera una aventura de G.I. Joes, decían en mi época, ya eso ni siquiera existe, de muñequitos de esos de peleas, sálgase de esto. Si usted va a ser un intercesor es porque usted va a querer que Dios demuestre su poder. Es porque usted quiere ver a Dios ser glorificado, ser exaltado, va a querer ver a Dios manifestarse. Esa es la expectativa de un intercesor, las señales. No que quede en el vacío. Entonces recoja, revise, repase. Hay cambios políticos que se van a dar, hay cambios económicos que se van a dar, hay situaciones que se van a mover a favor y en contra. Entonces, despierte, levántese, intercesor, y no se quede solo con la guerra. Vea que ya para este punto usted está con un viaje mucho más largo. Ya yo me salí de solamente ese momento, ¿verdad? Donde hacemos guerra espiritual. No. Es que la batalla es mucho. Es más, yo le diría algo y voy a decir algo bien atrevido, pero como ya usted me conoce, no se va a escandalizar. Yo no creo que los intercesores deban andar buscando dónde andarse metiendo hasta que tengan las evidencias del resultado de sus oraciones. Vea que estoy diciendo algo atrevido. Los grupos de intercesión no son equipos de cazafantasmas que los llaman para ir a andar buscando demonios en todo lado. Si usted va a hacer movimientos de oración, usted tiene que hacerlo calculado, medido, y usted tiene que esperar que su golpe sea certero. Y tiene que mantenerse a la expectativa en oración hasta que por lo que se oró, por lo que nos movimos, por lo que intercedimos, tenga un impacto, tenga un efecto. Ah, no, que como ya terminé una misión, ahora voy a otra, y luego voy a otra, y luego voy a otra, como si usted fuera, ¿verdad? Usted me entiende ya. Es que ese no es el punto. Porque si no, todos los días va a tener usted al grupo de intercesores buscando algo nuevo en lo cual meterse. Se pierde el sentido de lo profético, se pierde el sentido espiritual. Y aunque esto no lo dice estrictamente la palabra, se lo estoy dando como como un consejo. No necesariamente usted lo tiene que hacer a rajatabla. Entiéndame el espíritu del comentario también. No es andar buscando en qué me meto, sino andar buscando que Dios cumpla su voluntad, que Dios se manifieste. ¿Cuántos dicen amén a eso?